Buenas tardes y bienvenidos a otra entrega de Sistema Roto. Esta semana ponemos sobre la mesa de debate el impacto de la crisis sanitaria en el ámbito educativo. Para ello, contamos con tres invitados que pertenecen a la comunidad educativa, quienes aportarán diferentes ángulos desde un mismo contexto. En primer lugar, tenemos a Patricia Hidalgo, doctora en Ciencias Sociales y directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional de Ecuador, que, entre otras cosas, ha realizado un trabajo de investigación y educación con más de 30 años de experiencia. Buenas tardes, Patricia. Pues buenas tardes pues, a todos los compañeros de esta mesa, que vamos a tratar un tema tan interesante, tan coyuntural, pues, y daré mi punto de vista desde aquí, desde el Ecuador. Un saludo especial desde el Ecuador a toda su audiencia. Gracias. También contamos con la participación de Joaquín Zubiria, profesor de matemáticas en la educación pública vasca, sindicalista del LAB y uno de los responsables de la negociación colectiva en educación. Chaldeón, Joaquín. Opa, Chaleón. Hola, ¿qué tal? Un abrazo hasta Ecuador. Brazos largos hacen falta. Así es. Y para cerrar la mesa disponemos de uno de los enfoques más silenciados y que curiosamente es el que más ha sufrido las consecuencias de la crisis en educación, los estudiantes. Por ello contamos con la participación de Alfonso Armesto, estudiante del grado de Historia en la Universidad de Santiago de Compostela y responsable de políticas educativas y acción estudiantil de Estudiantes en Movimiento. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes y gracias por la invitación y también gracias de parte de Estudiantes en Movimiento y del movimiento estudiantil organizado. Bueno, como sabemos, la pandemia del coronavirus ha cambiado la educación presencial por la educación virtual. En poco tiempo, los profesionales de la educación han tenido que adaptarse a una situación totalmente nueva, al igual que los alumnos. En pocos días, los derechos y deberes de los diferentes colectivos que forman la comunidad educativa se han modificado de manera radical. Nos gustaría saber cómo habéis vivido esta situación, tanto alumnos, profesores, incluso desde el punto de vista sindicalista, cómo os habéis sentido y qué habéis echado en falta. Empezaremos con Alfonso. Vale, pues en primer lugar, nosotras lo que más hemos echado en falta ha sido principalmente que se enfocara las medidas extraordinarias de cara a solucionar la situación de excepcionalidad sobrevenida por el COVID-19, enfocando dichas medidas desde una perspectiva popular. Creemos que no ha sido así desde el momento en el que, analizamos que ya el sistema educativo está construido en base a los intereses desde luego no de las hijas de las clases populares de este país, sino desde una concepción mucho más cercana a las hijas de extracción burguesa. Y, por lo tanto, las medidas que se han tomado han dejado por completo de lado nuestras necesidades. Estas necesidades eran que se garantizara el derecho a una evaluación justa, que nosotras creemos que tendría que haber pasado porque se nos evaluara únicamente de los contenidos que se nos hubieran impartido de forma presencial. Y esto se debe a una razón muy sencilla. En primer lugar, creemos que la docencia telemática no cumple ni garantiza una correcta transmisión de los conocimientos, ni de forma parcial, ni mucho menos cuando se plantea como vía total. Además, aunque todas tuviéramos unas mismas condiciones de acceso a esa educación telemática, no sería así, pero es que esto es todavía más segregador cuando atendemos a que en este país muchas familias de extracción obrera y de extracción popular no tienen acceso no solo a un ordenador portátil, por ejemplo, para poder desarrollar esa educación telemática que tanto en enseñanzas medias como en formación profesional y en universidad se nos ha impuesto, sino que también en muchas ocasiones pues, requeríamos de una conexión a Internet muy buena para poder seguir la docencia telemática e incluso para poder superar las pruebas telemáticas. Así como otros tantos recursos que además en las casas de familias trabajadoras, si en una ocasión pues, puede tener un portátil, pues por ejemplo no se pueden tener 2 o 3 para que las distintas integrantes de la familia, pues una esté teletrabajando, otra esté teleestudiando, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hemos visto cómo básicamente la decisión tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Universidades de volcarlo todo al estudio telemático nos ha condenado por completo y ha sido completamente segregador, pero es que además
ha generado una sobrecarga en las estudiantes que en prácticamente todos los casos nos hemos visto completamente sobrepasadas, y esto se debe a una razón muy sencilla, y es que los hogares de las familias no están preparados para asumir los ritmos académicos que estaban contemplados para la educación presencial. No ha habido en ningún momento una adaptación correcta, pero es que además no lo puede haber, y no lo puede haber además cuando trasladar el estudio al ámbito privado, como son los hogares, no hace más que segregar en mayor medida una educación que ya es suficientemente segregadora, y que evidentemente cuanto más tiempo pasemos desarrollando nuestra actividad en nuestros hogares, pues más se van a acentuar las condiciones, las desigualdades de clase, ¿no? Muchas gracias. Y Joaquín, ¿tú qué nos podrías aportar a esta pregunta desde el punto de vista de los profesionales de la educación? Pues estaría muy unido a lo que acaba de comentar Alfonso, ¿no? Al final, en esta cadena de la educación formamos otro eslabón junto a los estudiantes, y es de recalcar que la brecha digital no es una casualidad, ¿no? Al final, las estudiantes que se han quedado descolgadas en su proceso de aprendizaje han sido a consecuencia de una brecha social de clases que, bueno, esta situación de confinamiento en las casas no ha hecho más que indagar más en la problemática que ya teníamos de llegar a ciertas estudiantes, ¿no? Y ante esta situación en la que no ha hecho más que agravar un problema que ya traíamos de antes, pero la ha hecho mucho más notoria, ¿no? Porque, bueno, muchas familias se han dado cuenta de los recursos reales que carecen sus alumnos, y muchos profesionales de la educación hemos visto como nuestros alumnos y alumnas se alejaban de nosotros, ¿no? De ese quehacer diario en el que la educación siempre tiene que ser un acto social, en el que tenemos que interactuar, que no, va más allá, ¿no? De enseñar a resolver una ecuación. Es algo mucho más complejo y mucho más bonito a su vez, ¿no? Y veíamos que desde el otro lado de la pantalla, ese llegar a los alumnos y a las alumnas nos era imposible, ¿no? Y ante esta situación, nosotros nos hemos encontrado con una patronal que también nos veía al otro lado de una pantalla, que nos veía sin ninguna capacidad de movilización real en la calle, ¿no? En la que nos veía cada uno en nuestra trinchera, pero cada uno desde la casa, desde su casa, en la que come, trabaja, evalúa e intenta enseñar en la misma mesa, ¿no? Entonces, a los trabajadores que nosotros en el sindicato representamos llegamos a una cuantía de unos 70.000 trabajadores de educación con problemáticas muy diversas, ¿no? También tenemos profesores que carecen de recursos para poder trabajar desde casa, en los que ha sido imposible conciliar su vida familiar con los deberes que sus propios hijas y hijos tienen que llevar a cabo para seguir con el curso. Más no ha sido real el poder seguir el horario que se establece desde nuestro Departamento de Educación, ¿no? Los horarios se han visto ampliados, incluso duplicados. Hemos pasado de trabajar 5 a 10 horas y una disponibilidad completa al trabajo, lo cual desde la patronal, desde el gobierno que rige educación, no hemos visto ningún interés en querer, digamos, hacerlo más llevadero con una vida familiar, ¿no? Ha sido, para nosotros en el sindicato, ha sido un momento muy duro en el que también nosotros nos hemos visto solos, ¿no? Porque también nuestro trabajo es algo muy social, de estar en los centros de trabajo, estar entre nosotros y apoyarnos, ¿no? Porque siempre, nuestro quehacer laboral sí es confrontar con la patronal para buscar beneficios a las familias, estudiantes y trabajadoras, y nos hemos visto en casa solos, colgados de un teléfono que muchas veces no respondía, ¿no? Entonces, esto en los trabajadores ha creado mucha frustración, hemos visto problemas de ansiedad, de estrés real, de gente que no puede dormir, y ahora nos encontramos, compañeros, ¿no? Esto va a dejar resaca y veremos cómo lo podemos solucionar, y aún más sabiendo que puede que no sea la única ola de pandemia que nos venga, que puede ser el antecedente de otras que puedan venir, y estamos a la espera de que de aquí algo tenemos que aprender, porque como venga otra vez, pues no sé cómo nos cogerá toda, la pandemia otra vez, ¿no? Desde cierto grado de preocupación y angustia, incluso en algunos momentos. El casco, Joaquín. Y Patricia, tú que vives en Ecuador y que trabajas allí, ¿qué diferencias verías igual
con lo que han contado Joaquín y Alfonso? Bueno, sabes que a pesar de los miles de kilómetros pues, que nos separan, sí, veo que realmente iguales penas padecemos, ¿no? De alguna manera, sí. Sabes que nosotros el día de ayer se abrió pues un nuevo ciclo escolar para la costa, ¿no? Entonces lo encontramos con titulares como clases virtuales con 1 millón de alumnos sin conectividad. Esa es nuestra realidad. ¿Ya? Y tomando en cuenta que son 2.500.000 estudiantes, ¿ya? Que ingresaron, pero que las cifras dicen que 1 millón no tienen conectividad. Yo sinceramente creo que esta es una cifra todavía optimista, ¿no? Porque las encuestas no llegan a las montañas, no llega pues al campo, a la parte rural realmente, ¿no? Entonces sí, es un problema pues grave, ¿no? La falta de internet, computadora y teléfono preocupa a los padres. Es muy triste ver, pues, aquí en los noticieros, que de alguna manera también ya están un poco filtrados, pero oírles a los padres que dicen, bueno, este año no van a poder estudiar, ¿no? O de mis 3 hijos solo va a estudiar 1. Primero porque solo tenemos un celular, ¿ya? Además tengo que priorizar o comen o estudian, ¿no? Entonces, claro, debido a esta pandemia mundial por el coronavirus, el Ministerio de Educación dispuso que el nuevo periodo escolar 2020-2021 inicie el 1 de junio, ya, de manera virtual. Claro. Son 2.500.000 estudiantes de planteles fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales que implementarán el modelo pedagógico que se lo está llamando Aprendemos Juntos en Casa. Pero cuando no se dispone de un espacio adecuado para concentrarse y hacer las tareas, y tampoco se cuenta con banda ancha de internet, computadora o teléfono celular, o sea, estudiar bajo esa modalidad virtual se parece ir contracorriente, ¿no? Y una muy peligrosa. Estamos en esa situación. Claro, ahora, ante esta situación, o sea, hubo diferentes maneras de responder, ¿no? Tomando en cuenta justamente los tipos de digamos, de educación, ¿no? La particular pudo responder mucho más fácil, ¿ya? La fiscal, la municipal, no pudieron responder, la municipal un poquito más rápido. Pero la realidad es diferente en toda la parte rural, ¿no? Claro, la pandemia ha obligado al sistema educativo a repensarse, y esto incluye a autoridades, directivos, maestros, padres de familia y estudiantes. Sin embargo, o sea, este debate debe ir mucho más allá en la línea de cómo la sociedad se va adaptando a diferentes contextos, sin comprometer la calidad y la exigencia académica. El objetivo finalmente no es asistir y sentarse en un pupitre, sino aprender, poner en práctica el conocimiento y crecer académica y personalmente. Gracias, Patricia. Ha quedado claro que el sistema educativo no puede seguir funcionando a distancia de manera efectiva. Y esto se suele recrudecer en aquellos sectores, como bien habéis dicho, que carecen de los recursos necesarios. No pocas familias carecen de recursos materiales, como pues, habéis nombrado la tecnología, el espacio, herramientas culturales, por ejemplo, los conocimientos de idiomas, que no todo el mundo tiene el mismo nivel, de tiempo, etc. Estas características, de alguna manera, condicionan la capacidad de estudio de los alumnos. Ya lo hacían antes de la crisis sanitaria. La desigualdad educativa hace tiempo que había creado una brecha educativa, podemos llamarlo. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué alternativas existen para que la desigualdad de los sectores más vulnerables no se vean acrecentadas esa desigualdad? Patricia. Bueno, desde el punto de vista académico se presentan varios desafíos para los niños y adolescentes. La situación actual es de un desfase en cuanto al tiempo que en todos los países del mundo deberán solucionar, ante todo en cuanto a la cantidad y calidad de los contenidos. Ya que en muchos casos se tendrá que condensar la información e incluso omitirla priorizando los temas más importantes. O sea, desde ese punto. Ahora, ¿cómo vamos a realizar esta priorización? Es necesario crear comités de expertos que analicen los contenidos escolares y de los institutos para ver cómo van a ser estructurados.
Y esto se tendrá que hacer en consenso con todas las instituciones educativas, para que al nivel de los estudiantes sea el mismo al momento de implementarlas, ¿no? La situación actual es a nivel general de incertidumbre en muchos países. Ni siquiera se tiene un plan de retorno de los estudiantes. Todavía se siguen discutiendo modelos, ¿no? Entonces yo creo que es muy similar en la mayoría de nuestras sociedades. Lo único que está claro es que tenemos que cambiar, que hacer ahora. Dependemos, pues, ¿no?, de políticas públicas, de mayor presupuesto para la educación. O sea, realmente necesitamos de mucha ayuda, nos tenemos que ayudar. O sea, los que hemos podido responder, como las universidades particulares, como todo lo que es particular, pues tenemos que apoyar, ¿no? Y tenemos que realmente tomar medidas a través tal vez de los medios masivos, como la televisión, como la radio, para poder llegar a esos lugares en los que no se llega, ¿no? Claro, ahora, lo que sí hay que tener claro es que no se puede retrasar más. O sea, todo lo que es el nuevo concepto al próximo periodo lectivo. No podemos retrasar. Joaquín, al hilo de lo que ha dicho Patricia. Sí, totalmente de acuerdo, además. Ay, perdón, que te he cortado. Sí, con Patricia totalmente de acuerdo. Nosotras también lo que vemos es que el modelo de aprendizaje-enseñanza, ¿no?, este binomio en el que lo formamos con toda la comunidad educativa incluso, ¿no?, más allá de aquí participan pues los diferentes grupos sociales que pueda haber en cada comunidad, las alumnas, las profesoras, también participarían las administraciones, ¿no?, pero creemos que para poder llegar a un aprendizaje significativo en el que estos currículums que nos hacen estudiarnos muchas cosas de cabeza y en verdad en la vida su utilidad es cuestionable como poco, ¿no? Creemos que todo esto hay que reformularlo y sí o sí creemos que tiene que venir de la mano de una mayor inversión, como mínimo un 6%, cosa que en Europa los modelos educativos pues más famosos o que mejores resultados consiguen pueden situarse en Finlandia, Dinamarca, en el norte, ¿no? En el sur de Europa, en cambio, no. Este porcentaje está por debajo del 3 y un 6 creemos que estaría en el mínimo de la dignidad, porque dinero no nos cansaremos de decir que hay. Cuando la patronal, que al final en la enseñanza pública es la misma, que decide dar a la educación un 3% del Producto Interior Bruto, es la que luego también decide que debe construir trenes de alta velocidad, plantas de incineración de recursos, superpuertos para los puertos, ¿no? Al final, en todo esto va unido en una batalla ideológica sobre dónde están las prioridades de nuestra sociedad, ¿no? Y si de verdad queremos construir una sociedad en la que todas las alumnas tengan los mismos derechos y oportunidades, ¿no?, creemos que tiene que venir de mano de toda la implicación de la comunidad educativa en la que a los gobernantes de corbata que nos rigen todos los días les digamos, no por aquí, no, nosotros y nosotras pedimos esto y aquello. Queremos una educación fuerte para construir una sociedad digna. Alfonso, al hilo de lo que han dicho Patricia y Joaquín, ¿quieres añadir algo más? ¿Cómo puede el movimiento estudiantil ayudar en esto? ¿O crear alguna alternativa, proponer? A ver, claro, es que nosotros analizamos que estas contradicciones, por ejemplo, las que se han acelerado de la mano de la llegada de la pandemia, pero tantas otras que estábamos teniendo antes, porque las estudiantes, por ejemplo, estábamos siendo expulsadas de la universidad antes de que llegara el COVID y se nos dejara de lado por el estudio telemático, sino que estamos siendo expulsadas mediante la política de tasas que lleva siendo implementada desde hace años a nivel estatal y la insuficiencia de becas, y eso también lo vemos en las enseñanzas medias y en la formación profesional. Creemos que lo que hace falta no es, más allá de medidas concretas, que en el caso del Estado español sí que hemos visto cómo recientemente, por ejemplo, en universidades se han tomado medidas concretas referidas a becas y tasas, ¿no?, que se han, por un lado, bajado las horquillas de las tasas y en cambio la de las becas se ha mejorado un poco la política. Creemos que hace falta un cambio completamente integral del sistema educativo.
creemos que hace falta un sistema educativo o estrechar lazos entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, que son los que intervenimos en la educación, en la comunidad educativa, para construir una educación que esté centrada precisamente en los intereses de las grandes, de las grandes mayorías sociales, de las clases populares, y no de las hijas de unas pocas, y por lo tanto, pues por ejemplo, pasemos de estar mendigando una subida del presupuesto, como se acaba de decir, del presupuesto público dedicado a la educación pública, a que, por ejemplo, el sistema de becas no sea completamente garantista y se tenga un sistema de becas salario que permita a todas las estudiantes completar su ciclo académico independientemente de su condición socioeconómica. Pero esto no va a ser o no va a llegar así hasta que, evidentemente, no solo transformemos el sistema educativo, sino que transformemos un poco, o sea, esta transformación se dé en un marco de un proceso de transformación social mayor, que desligue la educación de los intereses del mercado, de las lógicas mercantiles, que son actualmente las que arrastran la educación y por la que muchos estudiantes nos vemos separadas de la igualdad, ¿no? de oportunidades. Y esto ya, para terminar, ligarlo con que precisamente el COVID lo que ha supuesto ha sido como una agudización o una aceleración de esas contradicciones, pero que todas ellas tenían ya un antecedente pasado, tanto la brecha digital como la expulsión de las clases populares de la universidad o la agudización de las contradicciones sociales en las enseñanzas medias para seguir las clases. Gracias. Bueno, hemos llegado al último bloque y después de habernos enseñado la realidad de diferentes enfoques y desde diferentes vivencias, solo tengo dos preguntas más para finalizar con las preguntas. La primera sería, ¿qué impacto creéis que puede tener en la educación esta crisis sanitaria? Pues igual las cosas más importantes, o sea, no qué es lo más grave que igual vamos a tener que solucionar primero. Y qué tendríamos que tener en cuenta para si llegara, como dicen, un segundo brote, para no gestionar todo de la misma manera y no cometer los mismos errores. Joaquín. Sí, bueno, el primer impacto y la educación, nosotras creemos que sería, bueno, una parte más de lo que en verdad creemos que puede suponer en la sociedad, ¿no? Veníamos detectando, haciendo una diagnosis de las trabajadoras que, bueno, nosotras trabajamos, ¿no? En la que veíamos al sujeto trabajador muy atomizado, quiero decir, en su puesto de trabajo poco colectivo. Veíamos que incluso en algunos casos muy despolitizado, cuando en verdad sabemos que todo en esta vida tiene algo de política, o incluso el café, al bar al que vamos a tomar café a la mañana, también puede tener un componente político, ¿no? Y vemos que esta manera de trabajar, en la que todavía nos ha llevado más a encerrarnos en nosotros mismos, ¿no? Nos da miedo que por ahí se pueda abrir un camino para ahondar más en este camino, ¿no? Y de la misma forma, esta completa disponibilidad en la que las trabajadoras educativas han dado un paso adelante para que sus alumnas no se queden detrás en el proceso de aprendizaje, han dado todo lo que podían y más para y por ellas. Creemos que no puede ser una condición para que el sistema educativo pueda seguir funcionando, ¿no? Como bien decía Alfonso, tenemos que reformularlo, volverlo a pensar como lo queremos, ¿no? Y reescribirlo. Y esto precisa de más tiempo del que, por ejemplo, podríamos necesita más tiempo que lo que comentan los epidemiólogos, dicen que dentro de una segunda pandemia tendríamos, ¿no? Pero bueno, por sacar algo de todo esto, ¿no? Yo creo que si al menos hemos aprendido que para que la enseñanza somos todas necesarias y las interacciones entre nosotros, ese mirarnos a los ojos o incluso cogernos de la mano para explicar una ecuación es tan importante o más que tener el último ordenador con sus mejores aplicaciones, pues ya habrá sido un paso adelante pues importante, ¿no? Esa esperanza nos queda de que esto también lo hayamos aprendido. Alfonso, en el caso de los estudiantes, basándonos igual en las necesidades y carencias que habéis podido ver, tanto ahora como antes aunque se hayan acrecentado ahora las que venían de antes del coronavirus,
¿qué alternativas o qué cosas habría que tener en cuenta a la hora de gestionar un futuro parecido a este? Nosotras queremos, bueno, reincidimos en la necesidad de que no se normalice el estudio telemático, porque precisamente estamos viendo que incluso parte de la izquierda política de este país, me imagino que en otros países también quizá puede estar pasando lo mismo, está tonteando con la idea de teorías pedagógicas que confían en la educación digital como una herramienta válida y que esta pandemia y posibles olas que puedan llegar nuevas pueden ser un poco como un poco su plataforma de salida para consolidar estos nuevos métodos, ¿no? Nosotras creemos, un poco lo que ya decía también además, que lo que supone es una individualización del ámbito de estudio y, por lo tanto, una privatización en el sentido precisamente que el lugar de estudio se desplaza al ámbito privado. Y esto es que precisamente no solo conlleva, pues, por ejemplo, que la estudiante que su familia vive en una casa con 2 plantas y ella tiene una habitación para ella sola para poder desarrollar tranquilamente sus tareas académicas con su ordenador, etcétera, pues evidentemente va a tener muchísimas más posibilidades de cumplir su ciclo académico de forma satisfactoria que la estudiante pues, que, por ejemplo, tiene que estudiar con sus 2 hermanas pequeñas y con su madre teletrabajando a la vez, ¿no? Pues en una situación de pandemia. Entonces, en ese sentido, nosotras, y además de lo que decía Joaquín también, que supone evidentemente algo que ya hemos visto en el mundo del trabajo, de la mano de la individualización o de la separación de los trabajadores de un mismo centro de trabajo, que precisamente lo que se hace es atomizar la capacidad organizativa primero pasó con la clase obrera, ahora puede pasar con el movimiento estudiantil, ¿no? Que estos años ya tenía bastantes dificultades para recobrar la movilización, pues esto supondría una nueva dificultad. Y básicamente sería eso, poner el acento ahí, porque realmente, pues por ejemplo, la ministra Isabel Celaá lo decía, ¿no? Que esta pandemia precisamente ha puesto en la mira la necesidad de fortalecer los mecanismos para garantizar una educación digital fuerte. Pues no, nosotras decimos que al revés, lo que ha hecho ha sido visibilizar las razones por las que no podemos en ninguna de las medidas creer que es una metodología válida. Vale, Patricia, en tu caso y con lo que nos has contado, desde tu realidad, ¿qué cosas habría que tener en cuenta de alguna manera para proteger a los colectivos, igual como has nombrado antes, los rurales y así, que por lo que sea no van a poder o no podrían, si se gestionara de la misma manera un segundo rebrote, de alguna manera proteger su derecho a la educación? Bueno, a ver, yo creo que es muy importante aquí hacer una aclaración, que no se ha tocado este punto, pero que a mí me parece muy importante antes de contestarte esto. O sea, yo creo que desde el punto de vista psicológico es importante comprender que los más pequeños son los más afectados, pues están en una etapa de formación y de consolidación de su personalidad, ¿no? Entonces, esto no se ha tomado mucho en cuenta a los niños pequeños, ¿no? Ahora, algo muy importante es que dentro de este grupo vulnerable y crítico, que son los niños y los adolescentes, hay subgrupos todavía más vulnerables, como por ejemplo los niños con capacidades especiales, muchos de los cuales requieren educación especial y que han visto trastornada su rutina educativa y terapéutica enormemente debido al confinamiento, ¿no? Casos como los niños con autismo son realmente dramáticos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es muy importante visibilizar estos datos. Por ejemplo, que los niños son las víctimas ocultas de la pandemia. O sea, el cierre de escuelas ha afectado a 1.370 millones de estudiantes a nivel mundial y 4.6 millones en Ecuador. O sea, no cabe duda que esta crisis traerá consecuencias respecto del nivel académico de los niños. Por lo tanto, el futuro inmediato, ¿no? Pero el gobierno debe realmente generar programas de nivelación para evitar que las brechas y los desfases se incrementen. Vuelvo a repetir, hubo diferencias de cómo se respondió a esta pandemia, ¿no? De acuerdo a lo particular, a lo fiscal, a lo rural, ¿ya?
se está pensando en que sí, la televisión, la radio, puede ser una solución, ¿ya? Pero realmente yo creo que nadie estaba preparado para esta pandemia, pero sí hubo mejores respuestas, ¿no? Estuvo el mundo, los gobiernos preparados para mejores respuestas, que no es el caso del Ecuador, ¿no? En el país, 9 de cada 10 hogares sí cuenta con televisor o teléfono celular. Entonces hay que tomar esas alternativas, ¿no? Entonces yo creo que sería muy importante que nuestro gobierno, por ejemplo, abra, ¿no? Ese acceso a la conectividad, o sea, para que en caso de que vuelva a existir otra pandemia, o en nuestro caso que sigamos en esto otro rebrote nada más, ¿no? Entonces, haya como dar un poco, o sea, mejor calidad, una educación de mejor calidad, ¿no? Yo creo que lo virtual no es la respuesta a todo, pero ya hemos venido trabajando por años en esto, sobre todo en lo particular de lo que yo vengo. Claro, pero sí, sin hace que hay una parte muy humana y psicológica, ¿no? En los niños, que tenemos que lograr que esos contenidos, hay que cambiar la malla, hay que ser mucho más reales, mucho más prácticos, de acuerdo al contexto que vivimos. Y para eso necesitamos el compromiso de los docentes, ¿no? Que realmente nos hemos vuelto todólogos, ¿no? Madres y padres, psicólogos, ¿no? De los estudiantes, ya sea de la clase social que vengan, no importa, pero todos estamos bajo esta crisis terrible, ¿no? Que es en la que realmente necesitamos un compromiso muy fuerte de cada uno de nosotros, los que hacemos educación, para poder seguir adelante y poder salir de esto a flote, ¿no? Sobrevivir y luego sí a mejorar y estar preparados para esto. Gracias, Patricia. Bueno, ya para finalizar el programa, disponéis cada uno de vosotros de 1 minuto para vuestra conclusión final, por si queréis reforzar algo que habéis dicho, algo que os ha dicho en el debate, algo que ha quedado sin decir. Empezaremos por Patricia. Bueno, yo creo que los gobiernos, ante todo, deben generar políticas públicas que garanticen el derecho a la educación, apuntar al fortalecimiento tecnológico de las instituciones públicas, ¿no? A la digitalización total de las bibliotecas y a buscar alternativas innovadoras, como por ejemplo la capacitación a padres de familia en el tema del homeschooling, ¿no? Es prioritario esto para evitar la brecha educativa. También hay que evitar contagios para que no haya rebrotes, ¿no? O sea, las medidas de higiene y seguridad también tienen que ser un tema preponderante y algo que debe constar en la agenda pública y privada dentro del entorno educativo. Hay que tomar, o sea, claro, todo lo que tiene que ver con tomas permanentes de temperatura de estudiantes, ¿no? A profesores, a los administrativos, ¿no? Detecciones in situ, o sea, implementación obligatoria de dispensadores de desinfectantes, limitación al máximo de todo lo que implique manipulación, reorganización de las aulas, seguridad en el transporte escolar, claro, y el uso de mascarillas y demás medidas de higiene y seguridad son de obligatorio análisis e implementación para este caso, ¿no? O sea, la educación debe construir al bienestar integral de los estudiantes, no solamente los contenidos académicos, sino también los contenidos respecto a la prevención y a la higiene. Gracias, Patricia. Alfonso, ¿tu conclusión final? Vale, bueno, siento que me he repetido mucho en la charla, pero sería básicamente volver a redundar en lo mismo, que creo que en nuestro caso, en España, lo que ha supuesto la pandemia es una visibilización de que realmente la única forma de que la política, las decisiones políticas que interfieran en nuestra vida, pues realmente atiendan a nuestros intereses es mediante la organización colectiva de la clase y en lo concreto en lo estudiantil, que en adelante vamos a tener que ponernos las pilas para que esto no se convierta en la norma, ¿no? Y que precisamente ya no solo en un sentido reactivo de, por ejemplo, no a la generalización de la vía telemática de la educación, sino pasar a la ofensiva y atrevernos a proponer un modelo educativo completamente alternativo, fuera de las lógicas del mercado y más ahora que, por ejemplo, el Ministerio de Universidades pretende aprobar en pleno estado de alarma un Real Decreto que supondría la liberalización definitiva y completa de la universidad, por ejemplo, ¿no?
Gracias, Alfonso. Y para finalizar, Joaquín. Sí, gracias. Y estando de acuerdo, sumaría a este llamamiento en el que tenemos que birformular la educación. Nosotras creemos que en Jaque lo que tenemos que traerlo a la primera línea del frente son de verdad todos los servicios públicos, ¿no? La sanidad pública está demostrando que es en verdad quien nos cuida, ¿no? Y también la educación pública es la que tiene que venir delante, tiene que articularse, tiene que entenderse con sus compañeras, con sus familias, con las alumnas, con todo el entorno que engloba a una escuela, los servicios sociales, todos estos alumnas que comentaba Patricia, con mayores dificultades, diferentes capacidades que precisan de más personal de apoyo. Tenemos muchas familias que ni siquiera viven en una casa, viven en una habitación, en una casa compartida. Luego pídele a esa familia que se ponga a estudiar ecuaciones. Es un sinsentido, ¿no? Tenemos que primero marcar las preferencias y luego empezar a construir. Porque en las últimas 24 horas veíamos cómo en Nafarroa, aquí, al lado de donde vivo yo, un niño de 9 años intentaba suicidarse cuando estaba bajo tutela del gobierno en servicios sociales. Quiero decir, todo esto, todo lo público, que es quien nos cuida, quien tiene que velar por nuestra salud, nuestra integridad, tenemos que dotarla de tantos medios como sean suficientes y hasta hacerlo no deberíamos parar en nuestras reivindicaciones. Ricasco. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Os agradezco a los tres, Alfonso, Patricia y Joaquín, que hayáis participado, las reflexiones que nos habéis dado, que nos han ayudado de alguna manera a ver lo que quedaba oculto o lo que está invisibilizando, tanto de nuestra realidad como en el caso de Patricia en Ecuador. Agradecemos también a todos los espectadores que nos hayáis seguido, ya sea por Facebook Live o cualquier otra plataforma, y os recordamos que nos vemos el próximo miércoles con otro tema de actualidad. Es que ricasco, atagur.